¿Alguien más tiene la sensación de que Pierre Gasly y Franco Colapinto no manejan el mismo auto? Porque uno pelea puntos, y el otro pelea para que no se le apague el motor en plena curva. En Alpine dicen que son iguales, pero viendo las carreras uno se pregunta si no le dieron a Colapinto el auto de juguete que tenían en la vitrina del Museo Renault. En este video te voy a mostrar todo lo que se está filtrando desde adentro del equipo, y no es broma, diferencias en la potencia, sabotajes sutiles, ingenieros que confunden estrategia con ruleta rusa, y decisiones directivas que harían sonrojar hasta un equipo de Fórmula 4. Suscríbete si alguna vez tuviste que rendir con menos recursos que el resto y aún así te exigen resultados como si fueras Gasly en modo Dios. Porque lo que le pasa a Franco no es solo deporte, es la historia de cualquiera que alguna vez tuvo que remar con un remo partido mientras el otro tenía motor fuera de borda. Quédate hasta el final porque vas a entender por qué el problema no es Franco, ni la suerte, ni el karma, el problema se llama Alpine, y te juro que después de escuchar esto, vas a pensar que en vez de una escudería, es un taller mecánico disfrazado. Que corren con el mismo auto, ja. Eso dirán los comunicados oficiales, los gráficos coloridos de la FIA y los jefes de prensa con cara de póker, pero los cronómetros, las cámaras on-board y sobre todo, los radios filtrados desde dentro de Alpine cuentan una historia bastante más jugosa. Mientras Pierre Gasly parece correr con una versión Alpine A525 Premium Edition, con acabados en fibra de unicornio, Franco Colapinto parece estar al volante de una maqueta motorizada que armaron a último minuto con piezas de repuesto del coche de 2022. En Spa-Francorchamps, uno de los circuitos más veloces del calendario, se detectó un dato que encendió las alarmas entre los técnicos más atentos. El coche de Colapinto era 8 km por hora más lento en recta que el de Gasly, incluso utilizando la misma configuración de DRS. ¿Estamos ante un problema de setup? ¿Un error humano? ¿O será que a Franco le asignaron el auto que Alpine normalmente utiliza para filmar comerciales con influencers o para hacer pruebas de choque, literal? Y sí, claro, el equipo lo niega todo, como buen gabinete de relaciones públicas, los autos son iguales, dicen. Pero cuando uno revisa las telemetrías comparadas, se encuentra con una realidad difícil de esconder. El coche de Gasly acelera mejor en curvas lentas, tiene mejor tracción en salidas y frena con una estabilidad que parece de otro planeta. Mientras tanto, Colapinto lucha con bloqueos de neumáticos, respuestas lentas del acelerador y una dirección asistida que, según reportes, parece de tractor agrícola con años de uso. Internamente ya no lo llaman el coche de Franco. Lo conocen como el prototipo experimental, un Frankenstein técnico que, según rumores no confirmados, a veces muestra fallos incluso antes de salir del garaje. En una ocasión, el sensor de temperatura del volante marcó 62 grados centígrados, sin estar el coche encendido. Algunos ingenieros han filtrado que hay diferencias mínimas, que palabra más generosa, en la distribución del peso, el sistema de recuperación de energía, ERS, y hasta en la unidad de potencia, donde aseguran que la especificación es la misma, pero con distintos ciclos de uso. Traducido al español simple, a Gasly le toca el motor fresco y a Colapinto el que ya pidió la jubilación anticipada. Y eso sin contar que los técnicos de Gasly son los de confianza, los que llevan años trabajando juntos, mientras que el grupo de trabajo de Colapinto cambia más de alineación que un equipo de fútbol en pretemporada. La comunicación por radio, en más de una carrera, ha tenido interrupciones dignas de una llamada por Zoom con Wi-Fi robado. Hubo mensajes que llegaron con tanto retraso que Franco ya estaba en boxes cuando le avisaban que entrara. ¿Todo esto es casualidad? ¿Es mala suerte? ¿O simplemente es el resultado de un equipo que prioriza la experiencia sobre el potencial, sin importar si con eso están hundiendo el desarrollo de uno de los pilotos con mayor proyección de América Latina? La pregunta que todos se hacen, pero pocos se atreven a decir en voz alta, es si Alpine le está dando a Gasly todas las herramientas posibles mientras deja a Colapinto con lo justo para sobrevivir. Porque sí, en el papel los autos son iguales, pero en pista, lo que se ve es otra cosa. Y mientras tanto, el cronómetro no miente. Y tampoco perdona. Desde el paddock surgieron rumores que ya rozan el escándalo. Y no hablamos de un spoiler mal puesto o de una tuerca floja. Hablamos de fallos sistemáticos, de desprolijidades técnicas que, repetidas una y otra vez, dejan de ser errores para convertirse en patrones. Según miembros del entorno de Franco Colapinto, durante los entrenamientos libres del Gran Premio de Austria se detectó que la presión de los neumáticos en su coche estaba mal calibrada, no una, sino 2 veces. Y no por milésimas. En una de las tandas, el diferencial entre neumáticos traseros superaba los 0,5 Si, suficiente para arruinar toda la tanda de simulación de carrera. ¿Y la respuesta de Alpine? Una joya, es normal, cosas que pasan. Claro, como cuando se te cae el wifi en plena videollamada con tu jefe. Solo que aquí estamos hablando de Fórmula 1,
donde una mala presión en la goma no solo afecta el rendimiento, sino que también puede arruinar una carrera entera. Pero bueno, según Scuderia, al parecer también es normal que al piloto se le duerma el pie derecho porque el sistema de refrigeración de su cockpit falla y la temperatura interior llega a los 48 grados, como sucedió en Silverstone. Por si fuera poco, ese mismo día, su radio dejó de funcionar durante más de 10 vueltas, justo cuando se trabajaba en los cambios estratégicos de neumáticos. Ahora, el verdadero misterio no está en los errores. Está en lo siguiente: ¿por qué solo le pasa a Colapinto? Porque si uno repasa los fines de semana de Gasly, todo fluye como agua de manantial. No se le corta el radio, no tiene fallas en sensores, nunca sufre un problema con la refrigeración, ni le aparece un mensaje de engine issue en plena vuelta rápida. Ni una vez. ¿Será que Pierre, además de piloto, es también técnico electrónico? ¿Que él mismo calibra la centralita antes de cada sesión y reprograma la ECU con la mente? ¿En serio? La diferencia en el trato técnico empieza a generar más sospechas que el VAR en un clásico de fútbol. Y nadie lo dice abiertamente, pero las caras lo dicen todo. Un ex miembro del equipo técnico, que pidió mantenerse en el anonimato por miedo a represalias, o a que le den el Alpine viejo para ir a comprar el pan, fue clarísimo en su testimonio. Hay una cultura interna en Alpine donde todo gira alrededor de Pierre. A Franco no lo sabotean, pero tampoco lo cuidan. Su presencia se tolera, pero no se fomenta. Es como si dijeran: ok, te dejamos correr, pero no esperes que te ayudemos a destacar, punto. Esta frase resume el sentimiento que se respira en los pasillos del garaje. No se trata de una conspiración con capa y antifaz, sino de una dinámica silenciosa, donde el piloto principal recibe todos los recursos, y el segundo, bueno, sobrevive. Y si a eso se le suma un ambiente en el que los errores se tapan con frases vacías y donde los responsables no sabían que eso podía pasar, entonces el resultado está a la vista. Colapinto pelea con un coche, un equipo, y una estructura que parece diseñada para que brille solo uno. Y lo peor no es que pase. Lo peor es que todos lo ven, y nadie lo dice. Alpine sigue sumando papelones con una naturalidad que sorprende. Y no lo digo por exagerar, lo dicen los números, las actuaciones en pista y, sobre todo, las decisiones absurdas que parecen tomadas con una moneda al aire o con una ruleta de feria. Si la Fórmula 1 repartiera puntos por errores estratégicos, cambios innecesarios de personal y gestión caótica, Alpine estaría peleando el campeonato, pero en sentido inverso. Serían campeones del desastre con varias fechas de anticipación. El equipo hoy parece dirigido por un comité de indecisos, donde nadie quiere asumir responsabilidad, y todos esperan a que otro se equivoque primero. Han pasado por más reestructuraciones que un club en quiebra, cambiaron ingenieros, directores técnicos, estrategas, responsables de comunicación, y esto es real, incluso el proveedor del catering. ¿Resultado? 0 mejoras en pista, pero los sándwiches ahora vienen con pan integral. Un lujo. Y sí, ni con los escasos puntos que rasca Pierre Gasly del fondo del barril, el equipo logra despegar del último puesto. Siguen siendo colistas, una categoría en la que ya parecen haberse instalado con comodidad. En Francia, ya los apodan sin ironía Le Titanic Bleu, el Titanic azul, y no precisamente por la majestuosidad del barco, sino porque se hunden lento, pero con clase, sin dramatismo. Una tragedia en cámara lenta. En la sede de Enstone, mientras equipos como Sauber, Haas o Racing Bulls invierten hasta el último euro en mejorar su rendimiento para 2025, en Alpine parece que están más preocupados por problemas logísticos internos, que el dispensador de agua no funciona, que el aire acondicionado de la sala de simuladores se desconfigura solo, o que la cafetera del Hospitality está echando humo, más humo que el motor Renault cuando se calienta en exceso. Porque sí, los motores de Vir y Chatillon siguen siendo un dolor de cabeza. Su fiabilidad se puede comparar, sin temor a exagerar, con la de una tostadora comprada en liquidación. Funciona bien 5 minutos, y luego explota o deja de calentar. Mientras Red Bull prepara un proyecto de motorización propia y Mercedes desarrolla su nueva unidad con simulaciones de 2026, Alpine sigue sacando versiones optimistas de un motor Renault que ya ni sus propios mecánicos creen que pueda resistir toda una temporada sin que algo se rompa. Y lo más triste es que ya nadie espera nada de ellos. La prensa los menciona casi por lástima, los comentaristas evitan criticarlos porque sería patear a alguien que ya está en el suelo, y los fans, bueno, los fans de Alpine están en peligro de extinción. A este ritmo, el departamento de marketing tendrá que repartir entradas gratis y ofrecer combos de merch con descuentos como si fueran cupones de supermercado. Lo peor es que tienen talento. Hay ingenieros capacitados, personal que viene de otras escuderías con experiencia, y pilotos como Colapinto, con hambre de crecer. Pero todo se ve sepultado bajo una estructura que no sabe lo que quiere, ni cómo lo quiere, ni cuándo lo va a pedir. Hoy dicen que apuestan todo a 2026,
pero en este equipo no hay garantías de llegar con el mismo personal, coche o concepto técnico de aquí a 6 meses. En resumen, Alpine está más cerca de ser un caso de estudio en management fallido que una escudería de Fórmula 1 competitiva. Y lo peor es que parece que ya se acostumbraron. Ahora bien, si bajamos la espuma de la conspiranoia, porque sí, está buena para el morbo, pero no explica todo, hay que reconocer algo que incluso los más fanáticos de Colapinto tienen que aceptar: Pierre Gasly tiene experiencia. Y mucha. El francés no está improvisando en la categoría. Lleva más de 8 temporadas en la élite del automovilismo, con más de 160 carreras disputadas, un gran premio ganado, varios podios y un máster en lidiar con autos complicados, ingenieros testarudos y jefes de equipo que prometen mucho y cumplen poco. Su relación con Alpine, aunque lejos de ser un matrimonio perfecto, ya está curtida en crisis, frustraciones y fines de semana desastrosos. Y eso, en Fórmula 1, cuenta. Porque mientras Colapinto todavía está leyendo el manual del coche, ese que seguramente está en francés y mal traducido, Gasly ya se lo sabe de memoria. Conoce cada circuito, cada sector donde el auto flaquea, cada detalle del setup que puede marcar la diferencia en clasificación. Y no es menor, eso le permite sacar el máximo de un monoplaza que no está ni cerca del top 5, pero que en sus manos al menos se defiende con algo de dignidad. Del otro lado tenemos a Franco Colapinto, el novato con hype, con hambre, con talento, sí, pero también con todo en contra. Debutó a mitad de temporada, sin pretemporada, sin kilómetros previos en este coche y sin un programa de adaptación sólido. Vamos, que ni asiento a medida le dieron al principio. ¿De verdad alguien esperaba que saliera a ganarle a Gasly con esa base? Si hasta para encontrar la radio del equipo tuvo que preguntar 2 veces. ¿Milagros? Claro, alguno ha hecho. Como ese fin de semana mágico con Williams en Azerbaiyán, que todavía nadie entiende cómo logró ese resultado, o esa defensa infernal contra Checo Pérez en Singapur, donde demostró que nervios, lo que se dice nervios, no tiene. Pero la Fórmula 1 no es una película de Disney, ni una novela de superación personal. Es un deporte de élite cargado de política, intereses económicos, favores cruzados y, sobre todo, experiencia. Una experiencia que te permite hablar con el ingeniero con autoridad, reclamar ajustes en el auto con conocimiento técnico y convencer a los directivos de que te mereces el asiento la próxima temporada. Eso lo tiene Gasly, guste o no. Colapinto, en cambio, todavía está armando esa carpeta. Y si encima el equipo no le da herramientas ni condiciones mínimas de igualdad, el terreno se inclina aún más. No es que Gasly tenga un coche mágico, aunque a veces lo parezca, es que él sabe exprimir hasta el último tornillo del Alpine mientras Franco todavía pregunta por qué el volante se calienta después de la vuelta 3. La diferencia no está solo en la telemetría, está en los años de batalla. ¿Significa eso que Colapinto no tiene futuro? Para nada. Pero pretender que puede brillar sin respaldo, sin experiencia acumulada, sin estructura y sin continuidad, es como pedirle a un rookie que gane un ajedrez a Magnus Carlsen sin saber cómo mueve el alfil. Y por más que Alpine sea un desorden estructural con ruedas, Gasly al menos aprendió a surfear en el caos. Colapinto, en cambio, apenas empieza a chapotear en este océano llamado Fórmula 1. El talento está, las ganas también. Lo que falta es tiempo y, sobre todo, un equipo que lo apoye de verdad. ¿Alpine será ese equipo? Hoy, lamentablemente, parece más un obstáculo que un trampolín. Como si el panorama no fuera ya lo suficientemente absurdo, Franco Colapinto no solo tiene que correr en un auto que parece montado por partes de distintos años, sino que también tiene que lidiar con una versión moderna del Coliseo romano, las redes sociales. Ahí, desde la comodidad de un sofá, con el teclado en una mano y una gaseosa en la otra, aparecen los expertos de turno, los ingenieros de sofá, los campeones del mundo de opinión instantánea. No sirve, dicen. Le quedó grande, repiten. No es Verstappen, concluyen, como si ese fuera un argumento serio. Y claro, esas críticas vienen muchas veces desde cuentas con avatars de animales, nombres como @F1Freacuno948 y banderas de países que ni siquiera tienen un cartódromo reglamentario. Se les olvida, quizás, que Colapinto está haciendo algo que ningún otro argentino logró en décadas: correr de verdad en la Fórmula 1, con un contrato firmado, un equipo detrás, por más disfuncional que sea, y un asiento en la categoría más exigente del automovilismo. Pero eso, para muchos, no basta. Hay que destruirlo. Porque pareciera que la frustración de algunos solo se calma cuando tienen a alguien a quien criticar. Ya lo hicieron antes. Reutemann fue blanco por ser segundón, como si subirse al podio en una época de verdaderos gladiadores fuera poca cosa. Tuero fue meme antes de que existieran los memes, por andar último en un Minardi que era poco más que una bicicleta con alerón. Ahora le toca a Colapinto,
simplemente por no cumplir con las expectativas irreales que algunos fabricaron mientras veían Drive to Survive. Y, sin embargo, Franco sigue. Trabaja. Se adapta. Aguanta. No responde con palabras grandilocuentes ni discursos vacíos. Responde con lo que puede, con lo que el auto, ese Alpine desinflado y alérgico a los puntos, le permite. A veces eso basta para rasguñar un 13º puesto con sabor a hazaña, otras, solo alcanza para sobrevivir al domingo sin que se le incendie el cockpit. Pero ahí está. Luchando contra rivales con más experiencia, con mejores herramientas, con equipos que sí funcionan. Porque, seamos sinceros, Alpine hoy está más cerca de ser una comedia que una escudería seria. Cambian jefes como si fueran filtros de Instagram, la estrategia parece sacada de una ruleta, y el desarrollo técnico va más lento que el wifi del Hospitality. Y aún así, Colapinto sigue mostrando destellos. Sigue mejorando. Sigue creciendo. Entonces, antes de lanzar la próxima crítica desde el teclado, quizás habría que preguntarse, ¿qué harías tú, si te dieran un coche que frena cuando quiere, que acelera con pereza y que ni siquiera tiene buena comunicación por radio? ¿Seguirías compitiendo como si nada? Franco sí lo hace. Porque no vino a ser influencer. Vino a ser piloto. Y lo está logrando, paso a paso, curva a curva, aunque Alpine insista en ponerle palos en la rueda. La Fórmula 1 no regala nada. Cada décima se pelea. Cada punto se suda. Y si hay algo que ha quedado claro este año, es que Colapinto no se va a rendir solo porque unos cuantos quieran medirlo con la vara de la impaciencia. Porque mientras algunos lo critican desde casa, él está en el lugar que todos sueñan, tratando de sobrevivir, destacarse y dejar huella. Aunque sea en un Alpine que a veces parece más un chiste que un coche de carreras. Y así termina esta historia digna de serie de Netflix. Un piloto con talento, un equipo que parece gestionado por aficionados y un compañero que corre con un coche tan distinto que a veces uno duda si están en la misma categoría o en universos paralelos. Colapinto no necesita excusas, necesita un coche digno, y que su ingeniero no se confunda de botón en plena carrera. Pero claro, en Alpine todo es posible, desde radios que fallan misteriosamente hasta autos que parecen salidos de una tómbola. Ahora sí, suscríbete al canal. No por mí, ni por el algoritmo, suscríbete por Franco, que bastante tiene con lidiar con Alpine como para encima tener que soportar que tú no te suscribas. Dale al botón, activa la campana, y acompáñanos en esta novela de la Fórmula 1 donde el drama es real, las excusas son muchas, y los puntos, bueno, esos todavía los estamos buscando. Nos vemos en el próximo episodio de ¿Qué nueva locura se inventa Alpine esta semana?